Fallas comunes del freno de tambor. El servicio de frenos es una tarea de mantenimiento de rutina estándar que se incluye en el servicio del automóvil. Todas las partes móviles e inmóviles del sistema de frenado tienen una vida útil limitada. Por lo tanto, es necesario que se reparen o renueven periódicamente según los requisitos, para la seguridad de los ocupantes del vehículo y también de las carreteras. Afortunadamente, nuestros vehículos suelen indicar claramente que se requiere un servicio de frenos. Los frenos son uno de los principales componentes de seguridad de tu vehículo. Por lo tanto, en caso de que observes alguna de las siguientes indicaciones de advertencia comunes de problemas con los frenos, es una oportunidad ideal para que un profesional revise el vehículo. 1. Chillido metálico cuando estás en movimiento. En el caso de que comiences a escuchar un ruido penetrante que se detiene cuando aplicas los frenos, es presumiblemente el sonido de los indicadores de desgaste de las zapatas de freno. Las zapatas están hechas de acero, por lo que emiten este sonido cuando comienzan a hacer contacto con el tambor sin aplicar los frenos. Esto significa que la pasta está gastada y deben reemplazarse antes de que dañe la pista del tambor, lo que puede ser una solución costosa. Este es el problema de frenado más común. 2. Sonido chirriante cuando se aplican los frenos. El rechinar que también sientes en el pedal puede significar varias cosas. Simplemente podría haber algo de grava o una piedra atrapada en la unidad, que se puede reparar fácilmente. Este ruido también es característico del excesivo desgaste de la pasta de la zapata. Y debes realizar la reparación de inmediato, porque el ruido te indica que existe contacto con la pista del tambor, y lo está rayando. Esta falla es tan grave, que se pueden crear canales de relativa profundidad en el tambor, que le quitan efectividad al frenado. El rectificado también podría ser un indicador de la falta de lubricación en vehículos con frenos de tambor traseros. La zapata de freno podría estar raspando los puntos de contacto de metal como la placa de respaldo, debido a la oxidación. 3. Vibración al frenar. La vibración al aplicar los frenos pueden ser el efecto secundario de un tambor doblado u ovalado. Cuando pisas el pedal del freno, las zapatas de freno tocan el tambor pero de forma irregular, reduciendo la velocidad pero no de manera uniforme. También puede pasar que, debido al desgaste por calor, el pistón puede volverse pegajoso. Es posible que no retraiga las zapatas a la posición de apagado completo cuando sueltas el pedal del freno. Cada vez que se desmonten los neumáticos, es crucial que los sujetadores se devuelvan organizados de manera adecuada, uniforme y con el ajuste perfecto. Tiene que hacerse en forma de estrella, con el torque debido. 4. Fuga de líquido de frenos. En caso de que experimentes un pedal de freno suave, haz que un técnico especializado busque líquido que se escape del cilindro maestro o en algún otro lugar del marco del freno. El cilindro maestro o bomba de freno, es la unidad que crea la fuerza para tus frenos. Tiene un tanque como el de su líquido de limpiaparabrisas que contiene líquido de frenos. Cuando aplicas los frenos, este líquido pasa a través de una tubería delgada, creando peso hidráulico. En caso de que haya una fuga de líquido de esta estructura, es posible que no haya suficiente capacidad para forzar a las zapatas a sujetarse con fuerza al tambor. 5. Pedal de freno muy suave. Si notas una diferencia en la resistencia del pedal del freno, se siente más suave o se hunde hasta el tapete cuando lo presionas, es una señal de que necesitas ayuda inmediata. No conduzcas tu coche en esas condiciones. Podría haber aire o humedad en el sistema de frenado o un problema con la bomba de freno. Generalmente, en autos con frenos de potencia, el pedal debe detenerse a una distancia de 25 a 40 milímetros del piso. En caso de que tengas frenos manuales, el pedal debe evitar más de 75 milímetros del piso. 6. Olor a quemado. Cuando se aplican los frenos, un olor a humo después de frenadas bruscas repetidas es una indicación de frenos o zapatas sobrecalentadas. Debes detener el vehículo en un sitio seguro para que hagas un chequeo rápido. Lo primero que debes revisar es el freno de emergencia o freno de estacionamiento. A veces, este freno se puede quedar pegado en su posición de bloqueo, quemando las zapatas con la acción del tambor girando. Si necesitas realizar algún desbloqueo en sitio, debes esperar a que enfríe el sistema. Es fundamental desbloquear el sistema para poder seguir conduciendo. Si sigues conduciendo en esas condiciones, corres el riesgo de que el líquido de freno se caliente demasiado y llegue a su punto de ebullición, dañando sellos del sistema, e incluso la bomba. En caso de que salga humo de una rueda trasera,
Es muy posible que se trate de una zapata de freno atascada y posiblemente no sea seguro continuar conduciendo sin reparaciones. 7. Hendiduras o rayas en el tambor. Puntuación. La puntuación implica la formación de arañazos o marcas de hendiduras en la superficie del tambor de freno. Los técnicos profesionales cuantifican la puntuación de manera más técnica como cualquier depresión cuya profundidad supere los 2 milímetros y cuyo ancho supere los 0,8 milímetros. Tales hendiduras ocurren más comúnmente como resultado de residuos duros adheridos a la zapata de freno, de manera que rayan el tambor de freno giratorio. Las marcas también pueden provenir de remaches u otras partes metálicas del conjunto de la zapata de freno que se han aflojado y ahora hacen contacto con el tambor de freno. Independientemente de la fuente, cuanto antes detectes el problema, mejor. Un profesional a menudo puede eliminar las marcas ligeras con una tela de esmeril fina. Sin embargo, una puntuación más profunda puede requerir la repavimentación del tambor. Solo un mecánico con la experiencia necesaria debe reparar el tambor de freno. El repavimentado implica eliminar una pequeña capa de metal de toda la cara del tambor de freno. La eliminación uniforme crea una superficie lisa y nivelada. Sin embargo, un tambor solo puede repavimentarse tantas veces antes de alcanzar lo que los técnicos denominan el límite máximo de desgaste. Como su nombre lo indica, el límite de desgaste máximo determina la cantidad de material que se puede eliminar de la superficie del tambor antes de crear problemas. Los fabricantes expresan el límite máximo de desgaste como un cierto diámetro. Si un tambor de freno repavimentado excede este diámetro, se debe reemplazar todo el tambor para garantizar un frenado adecuado. 8. La martensita, puntos calientes. La martensita implica la formación de puntos negros elevados en la superficie interior del tambor. También conocida como puntos calientes, la martensita se forma más fácilmente en tambores de freno de calidad inferior. Dichos tambores tienden a estar hechos de metales de menor calidad y no siempre cumplen con las especificaciones dimensionales más estrictas. Como resultado, el interior del tambor puede contener parches de metal que se asientan a un nivel ligeramente más alto. Tales puntos experimentan más fricción y, por lo tanto, temperaturas más altas. El frenado intenso expone esos puntos elevados a temperaturas superiores a los 750 indicador ordinal masculino C. Con el tiempo, este intenso proceso de calentamiento y enfriamiento hace que esos puntos se endurezcan mucho en relación con el metal que los rodea. Incluso los tambores de mayor calidad pueden desarrollar martensitas si los frenos no permanecen debidamente equilibrados. Si se detecta en las primeras etapas, el rejuvenecimiento a veces puede corregir la martensita. Sin embargo, una vez que la martensita ha alcanzado su estado completamente endurecido, no se puede hacer mucho al respecto, excepto instalar un nuevo tambor. Aquellos que continúan conduciendo con tambores de freno afectados por martensita corren el riesgo de desarrollar problemas más graves, como distorsión y agrietamiento del tambor. Cuando las superficies de los tambores de freno sufren daños, las zapatas de freno tienen más dificultades para generar la fricción necesaria para detener el vehículo. Por esa razón, haz inspeccionar y reparar periódicamente los tambores de freno. En última instancia, el mantenimiento regular te permite ahorrar dinero al evitar que los problemas menores empeoren. 9. Fallo total o parcial del freno. Este es un escenario muy autoexplicativo de falla total o parcial del sistema de frenos. Obviamente, en este caso, el vehículo al que se aplican los frenos se niega a desacelerar o desacelera a un ritmo muy lento. En este caso, el pedal del freno puede incluso sentirse libre o completamente atascado. En esta condición, el vehículo no se debe conducir a ningún costo. Las piezas de los frenos se desgastan a largo plazo. El autodiagnóstico de los efectos secundarios o retrasar el servicio de los frenos podría ponerte en riesgo. Por lo tanto, siempre es preferible estar al tanto de la salud de tu vehículo, pero es obligatorio realizar una investigación exhaustiva por parte de profesionales. 10. El freno de mano está suelto. El freno de mano depende de que las zapatas aprieten firmemente contra el tambor para mantener el automóvil estacionado de forma segura. Pero si hay un problema con las zapatas o los tambores, el freno de mano no funcionará correctamente. Esto hará que el freno de mano se sienta demasiado flojo cuando intentes activarlo. No solo eso, el vehículo puede patinar un poco después de aplicar el freno de mano.